Damos inicio a este ciclo de charlas con el licenciado Héctor Giuliano para tratar el tema del drama argentino, el drama económico-financiero. En este episodio número 1 queremos que, a modo de introducción, desarrolle esto que siempre puntualiza, que es la distinción entre lo económico y lo financiero que aturde y acosa a la política argentina, este drama económico-financiero. Y usted siempre es muy preciso en esta distinción de estos dos ámbitos, de estos dos mundos que tienen objetos completamente diferentes, pero que a la Argentina la tienen en un verdadero cuello de botella, y es el drama nacional. Buenas noches, don Héctor. Vamos a dar inicio a este episodio número 1 con este tema, si a usted le parece. De acuerdo. Ante todo, Santiago, gracias por el espacio y el trabajo que te tomas para esta entrevista. Voy a tratar de corresponder al sentido de las charlas, porque son charlas informales, pero tratando de que esto llegue al ciudadano corriente, ¿no? Que no tenga aspecto técnico, así que vos me aclarás o me preguntás todo lo que necesites. Hay una aclaración metodológica preliminar que a mí me parece fundamental. Siempre hablamos de que para cualquier propuesta o cualquier alternativa que exista a los problemas argentinos es necesario un diagnóstico, ¿verdad? En eso estamos todos de acuerdo. Pero para mí falta un elemento preliminar fundamental, que es la correcta identificación del problema. Porque si vos no identificás correctamente el problema, el diagnóstico no sirve para nada. Y siempre digo lo mismo, que en la Argentina hay diagnósticos para todo y hay muy buenos diagnósticos, pero el problema es que se hacen sobre problemas mal identificados. Y este es uno de ellos que yo siempre señalo, es decir, no entender que el principal problema de la Argentina hoy es el problema financiero y no económico. Entonces cabe la distinción que vos me preguntás. ¿Cuál es la diferencia entre economía y finanzas? Porque el ciudadano medio no tiene la culpa, el ciudadano medio entiende lo que hay, no es que puede, y además no se lo aclara. Cuando hablamos de economía nos referimos a la economía física o real, aquella que toca a los problemas de inversión, de producción, de comercialización de bienes y servicios. Aquella que se llama técnicamente economía física o real, la economía de las cosas, de la producción y de los servicios. Cuando hablamos de finanzas, en cambio, nos referimos al aspecto especulativo de la moneda y a sus consiguientes variantes, fundamentalmente al arbitraje entre tipos de cambio y tasas de interés, a los ajustes por inflación, a todo lo que son operaciones específicamente financieras, bursátiles, bancarias, de arbitraje, de títulos, es decir, el mundo secreto, porque es un mundo secreto, de la bolsa, de las operaciones financieras y fundamentalmente de la problemática de la deuda pública, argentina e internacional. No sé si me explico. Claro. Esta diferenciación es para mí fundamental, porque la gente no tiene la culpa, la gente no le explican. Entonces, claro, hay un problema cualquiera que se plantea todos los días, de negociados, de corrupción, de balanza de pago, de esto, y a la gente la tienen mareada sin explicarle que acá se maneja y se explican muchos temas económicos, pero no se mete el dedo en la llaga, que es el principal problema de la Argentina, que es el problema financiero. Me parece que esta distinción es fundamental, porque si no se entiende esto, no se entiende después lo que hablaremos en charlas posteriores, cuando entremos al problema de la deuda. Esto es para mí preliminar. Porque los economistas no hacen esta distinción o no lo abordan como un problema prioritario, sí. El tema de las finanzas sobre la economía, sí, y cómo las finanzas afectan a la economía. Sí. Es más, sin entrar en teorías conspirativas, pero creo que no es que lo hacen o lo omiten por inadvertencia. Lo omiten porque existe una premisa
sobre este y cualquier otro tema, de que en la Argentina y en el mundo también, ¿no? En la Argentina todo lo verdaderamente importante es secreto. De eso no se habla. Y como el problema financiero y el problema de la deuda son los más importantes de la Argentina, sobre eso no se habla, esos son los más secretos, ¿no? Esta es la realidad. Cuando después avancemos en estos temas voy a desagregarlo. Ahora esto es un introito, una introducción que quiero hacer para ubicar al espectador, ¿no? Para esto. Cuando vamos a encarar un tema me parece que lo más elemental es decir cuál es el planteo, porque por ahí uno arranca con el pie izquierdo y va a cualquier lado. Lo estamos viendo con la propaganda del gobierno, ¿verdad? Acá hago una breve digresión, pero creo que viene a cuento. Acá nos están metiendo por debajo de las narices toda la corrupción de la burocracia estatal, toda la corrupción de negociados del Estado. Entonces, eso lo suscribo yo con las dos manos. Eso además no es un descubrimiento. Pero vos fíjate que hay omisiones, ¿verdad? Ejemplo, el presidente Milei acaba de inaugurar las sesiones del Congreso con un largo discurso, haciendo una serie de observaciones que las puedo suscribir en gran parte, porque ¿quién va a defender la corrupción institucional o estructural que armó la administración Kirchner, que no es la única, ¿no? Pero vos fíjate una cosa, hubo un gran ausente en el discurso de Milei, la deuda pública. Resulta que el problema más grave que tiene la Argentina es la deuda pública. Es la principal causa del déficit fiscal y un presidente que se llena la boca diciendo que su prioridad absoluta es el déficit fiscal cero, no explica cómo piensa solucionar el tema de la deuda. O peor todavía, en las declaraciones que ha hecho, deja perfectamente en claro que quiere solucionar, entre comillas, el problema de la deuda, ¿con qué? Con más endeudamiento. Pero igual no nos adelantemos. Yo lo que trato de explicar para no desbandarme, no desviarme del tema, es que para analizar cualquier problema, lo primero es el correcto planteo del problema, es decir, ¿de qué estamos hablando? Y en este caso estamos hablando del problema financiero. Y el problema financiero gira preliminarmente en algo que es fundamental. Entender bien el rol, la naturaleza y alcance del dinero, de la moneda. Y que cuando hablamos de dinero, de moneda, de papel moneda, ¿de qué estamos hablando en definitiva? Claro. Vamos a decir, ya que estamos en esta cuestión introductoria. Una vez dice, fíjense ustedes, no sé quién es que lo planteaba, dice que una cosa, creo que era Bernard Lietaer, un autor que escribió sobre el dinero, que falleció hace unos años, ¿no? Belga, creo que era él que lo decía, dice, fíjense que el dinero, que es una cosa tan difícil de interpretar incluso filosóficamente, porque el problema no es meramente operativo, dice, sin embargo, está al alcance del menos preparado. Un chico va a un kiosco a comprar caramelos y sabe que para comprar ese caramelo tiene que entregar plata, cuya contraprestación es que le dan los caramelos. Y el chico no tiene ni idea de lo que es economía, finanzas, nada. Pero sabe que existe un instrumento que se llama moneda. Pero la moneda, estrictamente hablando, es un misterio, ¿no? Aunque parezca llamativo. Pero no le doy vuelta a esto. ¿Qué es la moneda? Hay una definición que dice, muy simple y parece tautológica. Es moneda todo lo que se utilice como moneda. ¿Por qué? Porque la moneda es por sí una convención. Otrora, como sabemos, desde las sociedades primitivas, la forma de manejarse económicamente la gente era el trueque, el cambio de una cosa por otra, ¿no? Es decir, establecer alguna relación de cambio entre agricultores y ganaderos, entre artesanos y campesinos, etc. Esto fue tradicionalmente la historia primitiva, desde la protohistoria hasta pueblos que hoy en día llevan una economía de subsistencia.
¿Y cuál fue el tema central? Que el trueque tenía la dificultad lógica de que había que coincidir necesidades de uno con sobrantes de otro. Ese fue el origen de que se pensara en un instrumento de intercambio que tuviese una paridad de valor estableciendo alguna referencia, diciendo, bueno, espere, una vaca equivale a 10 kilos de trigo, por ejemplo, no sé, para poner un ejemplo cualquiera, o el trabajo de un artesano en hacer una mesa, por ejemplo, equivale a una vaca, algo así, y entonces esta vez... Y ese fue, no voy a entrar ahora en el tema, ¿no? El famoso cuestión de cómo del trueque se pasa a la necesidad del dinero. Pero el dinero como instrumento de cambio, no como valor en sí mismo. Por eso desde la antigüedad clásica, y eso los filósofos griegos, con Aristóteles, que fue el primer referente de eso, se establece la premisa de que el dinero en realidad no tiene valor intrínseco, es un valor convencional. Por eso el tema, es dinero todo lo que se use como dinero. A lo largo de la historia se han usado como dinero distintas cosas, desde conchillas de caracol, así de marina, hasta distintos elementos, y después primó el oro y la plata por su durabilidad. Eso estaríamos programas enteros hablándolo. Pero ¿a qué viene esto de la cuestión de la moneda? Porque acá viene el problema de fondo. ¿Tiene el dinero valor intrínseco o el valor es convencional? Y consecuentemente tiene que existir o puede existir alguien que tenga la autoridad para emitir ese dinero. Esto tradicionalmente ha sido la facultad de los gobernantes, de los reyes o de los príncipes o los estados soberanos, señores locales, primero feudales, pero fundamentalmente soberanos, y por eso existe lo que se llama la función del señoriaje. El señoriaje es una institución importante de la cual ahora omiten hablar. Es la facultad que tiene el Estado de emitir moneda. Porque el Estado puede emitir moneda discrecionalmente. La emisión monetaria es una facultad del Estado. Es decir, el Estado puede crear dinero de la nada. El problema es que lo haga bien y cómo lo hace y bajo qué reglas, pero no que no tenga la facultad de hacerlo. Porque si no caeríamos en un mecanismo de especulación privada, donde cada uno impondría valores convencionales de distintas monedas. Es un tema muy complejo, por eso decía que esto arranca de muy antiguo, pero hay una comparación fundamental que creo que quien la hizo no fue Aristóteles sino Platón. A lo mejor me equivoco, ¿no? Pero Aristóteles fue el que planteó la teoría central, la teoría que se llama de la esterilidad de la moneda, con su famosa premisa, el dinero no pare dinero. Quiere decir, el dinero no es un producto de la naturaleza. Todas las cosas que nosotros vemos, hacemos hoy en día con mayor o menor sofisticación, son producto de la imitación de la naturaleza, ¿no? Para poner un ejemplo, el avión se inventó emulando el vuelo del pájaro, ¿no? Como inspiración. Y las movilidades, todos los instrumentos, todas las maquinarias se hicieron para reemplazar y para facilitar trabajo humano, ¿no? En cambio, reemplazaban un elemento, algo necesario en la naturaleza. El dinero no, el dinero es una convención, no es lo mismo. Y una convención que se define por determinadas características. La comparación antigua, que decía, no me acordaba si la comparación era de Platón o del propio Aristóteles, es muy simple y muy directa. El dinero es a la economía como la sangre al cuerpo humano. Es magistral esa definición. ¿Por qué? Porque primero demuestra que es un instrumento que no tiene valor en sí mismo. Tiene valor en la medida en que se inserte en un cuerpo, que se inserte en un sistema. Pero la sangre per se no tiene
vida propia, termina pereciendo, termina declinando, termina degradándose o pudriéndose, digamos así. Es válida en la medida en que sí sea útil dentro de un cuerpo humano. Entonces, si ese cuerpo humano es la economía, la sangre es el dinero que le da funcionamiento orgánico a la economía, al cuerpo. ¿Me explico? Sí, sí, claro. Es un concepto fundamental, porque la moneda tiene una característica especial, que no se define tanto por lo que es, sino para lo que sirve. La moneda se define según su función. No es que alguien diga, no, esto es una moneda y la moneda ya tiene características de una cosa propia. No, se define por su función y normalmente, esto es de texto, las funciones de la moneda básica son 3. Primero, reemplazando al trueque, ser unidad de medida del valor de todas las cosas. Claro, tiene que existir un patrón de medida, ¿no? Como existe, por ejemplo, con el metro patrón. El famoso metro patrón que se definió está en París, porque nosotros decimos, bueno, yo voy a hacer algo y tengo que tener una idea de medida, ¿verdad? O de todas las cosas de la naturaleza, litros en líquido, medidas de metros, kilómetros en materia terrestre, altura, etcétera. Para todos existen indicadores. Bueno, para el valor de las cosas existe una unidad de medida, que es el dinero. Esa es la primera función del dinero. La segunda función del dinero, que sería en realidad la básica, es el ser instrumento de cambio. Yo te doy dinero a vos porque vos me entregás algo a cambio de eso. La compra común, la compra-venta, ¿no? Es decir, en realidad, si vos te fijas bien, la primera función, ser unidad de medida del valor, está subsumida en la segunda. ¿Por qué? Porque yo te puedo pagar a vos algo, comprar algo, y vos me das una cosa porque vos reconoces un valor con una paridad de medida que te da el dinero. Si el dinero se transforma en elástico, si el dinero se deteriora por inflación, pierde valor, es como si estuviese tomando un metro elástico. Es lo que yo digo, vos, no sé, para poner una comparación que me viene en mente, vos contratás un pintor, ¿y qué le decís? Mire, tengo que pintar esta pared que tiene 9 metros cuadrados. Y el tipo te dice, para poner un valor cualquiera, no estoy poniendo un ejemplo, te dice, bueno, yo le cobro por pintar le cobro 100 pesos el metro cuadrado. Bueno, no hay tutía. 100 por 9 son 900 pesos. ¿No? Bueno, no hay problema. Ahora, si resulta que vos el metro con que lo medís es más menos elástico, estás trampeando. Y lo mismo pasa con el dinero. Y normalmente el dinero se puede apreciar o depreciar y se deprecia a través de la inflación. No me voy a meter ahora en este tema porque creo que ya da para otro tema separado, pero sí por el hecho de entender... Y otros motivos también, ¿no? Sí. ¿Cuáles? Por ejemplo, sí. Y si la gente pierde confianza en esa moneda. Aspectos subjetivos. Aspectos subjetivos, por lo cual la gente lo rechaza. Sí, desde ya, sí. Desde aspectos subjetivos hasta aspectos delictivos, que sea dinero falsificado, por ejemplo. No, pero si hay una publicidad permanente de que el peso no vale, claro. Pedí dólares, no aceptes peso. Usted va a vender una casa o un auto, una operación comercial importante. Y todo el mundo le dice a usted, no recibas pesos por esa operación, recibí euros, dólares. Bueno, de esa manera no estamos devaluando. Claro. Sí, exacto. Bueno, lo que pasa es que ahí, si lo razonamos, hay causa y consecuencia. Vos hoy en día es sabido, las compras importantes de casas, hasta automóviles, se hacen en moneda extranjera, en dólares o en otra moneda, pero generalmente en dólares, ¿no? Eso sí, es un problema de confianza y hasta es un tema explicable. Diferenciemos
explicable, no justificable a veces, pero sí explicable. ¿Por qué? Porque la gente tiene que tener un patrón de referencia constante. Y cuando no lo tiene, porque el dinero se va depreciando diariamente, se busca un paliativo. Pero eso es una consecuencia, no hace al concepto de dinero. La inflación es una patología del dinero, es una enfermedad. Entonces no podemos razonar sobre la base de una enfermedad. Tenemos que razonar sobre la base de la naturaleza. Pero esta falta de confianza, porque patologías hay muchas, estamos de acuerdo. Porque, por ejemplo, una patología o generarle problemas a la moneda, que la sobreemisión, que lo hemos escuchado hasta el hartazgo en los medios, sobre todo en los medios, en el oficialismo. Pero yo desde los 80 que tengo uso de razón, en Chile o en Brasil o en Uruguay, la gente compra y vende las propiedades en la moneda local. Y yo desde que tengo uso de razón, las propiedades en la Argentina se venden en moneda en dólares. Bueno, se ha señalado mil veces y es cierto. Pero esto no es necesario ir a países desarrollados. Países de América, de Iberoamérica, también hacen sus operaciones en su moneda corriente. La Argentina lo que ocurre es que tiene una inflación endémica. Por eso decía, habría que hablar, si querés en algún momento dedicamos un programa específico a hablar del problema inflacionario. Lo vamos a hacer. ¿Qué es la inflación? Sí. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuáles son sus causas, sus consecuencias? Eso sí, ese es un buen tema para hablarlo. Pero ahora, no sé si estamos en el tiempo adecuado para el programa, pero ahora quería simplemente completar, no sé, yo me anoté algunas cosas para no olvidarme, pero esto es importante. La moneda se define por 3 funciones, esto es de texto, ¿no? La primera es unidad de medida del valor de las cosas. La segunda es instrumento de cambio, que es fundamental y que en realidad depende de la primera, porque prácticamente son consustanciales. Yo uso un medio de cambio si el medio de cambio es útil. Si ese medio de cambio no es útil, no me sirve el instrumento de cambio, que es la problemática de la inflación. Es el ejemplo que yo digo. Si yo tuviera un metro patrón que en lugar de ser de hierro o de acero de calidad, creo que está en París, ¿no? El metro patrón, tuviera un metro patrón de goma, soné ahí, entonces las medidas de todas las cosas y todas las me variarían. Y eso es lo que pasa en el caso de la moneda. Y la tercera función es la que la moneda es también instrumento de ahorro, instrumento de mantenimiento del valor. Esto es de texto, lo que pasa es que la gente no va, pero esto cualquier estudiante que entra a estudiar economía sabe que estas son las 3 funciones básicas y clásicas de la moneda. Unidad de medida del valor, instrumento de cambio y forma de atesoramiento. Es decir, ahí viene el tema. Es una forma de mantener el valor de algo que vos, legítimamente o no, pero vos adquiriste, es decir, vos, sea que ahorraste por tu trabajo, que vendiste y te sobró dinero y lo acumulaste, cualquiera sea la razón, pero vos tenés derecho a usar un instrumento para atesorar. No quiero complicarle mucho las cosas al espectador, pero veamos una aclaración que la dejo tirada ahí para inquietud de la gente. Yo muchas veces me he hecho la pregunta de fondo. ¿Necesitamos tener un mismo instrumento para cumplir 2 funciones diferentes o no? ¿Podemos tener una moneda como instrumento de cambio y otra moneda como atesoramiento o ahorro? Hay algunas personas que han indagado sobre eso, pero son poco conocidas y en general están fuera de lo económicamente correcto, ¿no? Pongo el ejemplo de un pensador poco conocido, germano, que vivió en la Argentina, Silvio Gesell, que todos dicen Gesell, porque fue el padre de los 2 hijos, entre ellos de Carlos Gesell, que fue el fundador de Villa Gesell, que todos dicen Villa Gesell, pero en alemán es Gesell. Bueno, que él fue uno de los que observó esto, no fue el único. En definitiva, para redondear este tema,
Es moneda todo lo que se use como moneda y tiene que cumplir 3 funciones: unidad de medida del valor, instrumento de cambio y forma de atesoramiento. Más allá de que todo esto da lugar a toda una complejidad de relaciones, de acá viene el problema que yo citaba. ¿Por qué el problema de la Argentina es financiero y no económico? Porque en la Argentina no hay un problema con la economía física. Es un país, gracias a Dios, dotado de recursos naturales, de población medianamente o altamente calificada para poder hacer esas operaciones, de terrenos llanos comunicables, de no tener problemas estructurales graves de composición de la población, etc. Es decir, reúne todo lo que es potencialmente utilizable para la economía física o real. ¿Qué es lo que la frena? La economía financiera y fundamentalmente la deuda. Es como si en tu economía hogareña vos decís: yo trabajo, yo produzco, yo soy, no sé, sí, soy un carpintero y fabrico bien sillas, mesas, armarios, todo. Sí, pero lo que gano no me da para pagar una deuda altísima, porque yo gano 100.000 pesos por mes y tengo una deuda de 50 millones de pesos que no voy a poder pagar nunca. Entonces, ¿qué pasa? La finanza se transforma en el condicionante total y absoluto de la economía. Y el problema que se tiene a nivel hogareño es el mismo que se puede extrapolar a una empresa y que se puede extrapolar al Estado. Y ahí es donde llegamos a un tema que veremos, supongo, en otro programa, ¿no? Que es el problema del endeudamiento del Estado. ¿Cómo, por qué y para qué se endeuda el Estado? Y si el problema no está allí, en cuyo caso, cuando hablamos de economía, de problemas económicos, de esto y todo, y ponemos todo un inventario de cosas, la mayoría de las cuales son válidas, pero nos estamos olvidando, estamos omitiendo el más grave, el principal de los problemas, que es el problema financiero. Es como si vos me dijeras: yo tengo todo para hacer, para trabajar, para desarrollar, para educar a mis hijos. Sí, todo es válido. Pero tenés una deuda que te sobrepasa y que no la vas a poder pagar en tu vida porque es una deuda impagable. Entonces, ¿cómo haces frente a para que la economía viva frente a una deuda infinita, una deuda impagable, donde se vive continuamente sometido a esto? Esa es la cuestión que supongo también en estas charlas informales podemos ir tocando separadamente, es la cuestión del capital financiero, es decir, la diferencia entre el capital económico arraigado, transformado en bienes durables y en cosas, ¿no? En maquinaria, equipo, elementos de producción, y el capital financiero libre, el capital prestable, el capital que se presta con usura. Porque hay que aclarar que la palabra no es interés, es usura. El alquiler del capital prestado se llama usura. Tiene mala fama, pero se llama así legalmente. No sé si con esto más o menos... Podemos ir cerrando, podemos cerrar este primer episodio afirmando, concluyendo, de que el gran drama argentino básicamente es financiero. Claro. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Exactamente. Claro. Y son este drama financiero atado directamente a la deuda externa que ahorca el desarrollo, ahorca el Estado, ahorca los dineros y los recursos que dispone el Estado, y en definitiva termina condicionando la economía. Sí, es el condicionante total y absoluto, sí. Aclaremos, deuda pública, no solamente deuda externa, pero eso lo aclararemos en otro momento. Pero lo que yo intenté explicar en esta charla es, para que quede en claro el concepto a los espectadores, que
el primer problema argentino es financiero y no económico, y eso creo que no lo dice nadie. Por lo menos es el aporte diferencial que yo trato de hacer, ¿no? Me parece importante porque vos tenés todos los días economistas del establishment que te viven hablando de 20.000 cosas, sí. Pero por ejemplo, soslayan por caso, este tema. Viven hablando de la inflación, que es una consecuencia de otros problemas primero. Claro, es como hablar de la fiebre y no de la infección. Sí, de las consecuencias y no de las causas. Lo mismo que cuando dicen hay déficit fiscal y no dicen que la causa del déficit fiscal es la deuda. Entonces estamos en esa variante. Pero, don Héctor, cerramos con esta simplemente cuestión. Esto. Yo espero haber redondeado la idea, porque esto es una charla informal, para que quede claro en lo posible, si me supe transmitir bien las ideas, es primero que el principal problema de la Argentina es financiero, no económico, y cuál es la naturaleza del problema. Exacto. Dentro de eso, ¿qué rol cumple el dinero? ¿Qué es el dinero? ¿Cómo el dinero es un instrumento para activar la economía? Lo que yo llamo en realidad cuarta función del dinero: ser un instrumento movilizador de la actividad económica física. Motorizador de la economía real. El motor de la economía real. Eso es hasta acá lo que yo me atrevo a concluir. Nos vemos en el próximo episodio de estas charlas con el licenciado Héctor Giuliano. Gracias por la atención, gracias maestro por sus atentas explicaciones te agradezco a vos tu inquietud, el interés y la difusión que haces de estos temas, porque para mí también es una oportunidad de transmitir lo más importante que hay: ideas diferenciales con base lógica, ¿no? Porque si no, vivimos escuchando estribillos. En italiano se dice ritornello, el estribillo. No, el déficit fiscal, el Estado, la presión tributaria, etc. Sí, y la deuda. Nadie habla de la deuda. Nosotros vamos a hablar y mucho de la deuda. Gracias, Héctor. Claro.